Hay momentos en la vida en los que todo parece funcionar bien por fuera, pero por dentro hay una voz que no se apaga, una especie de eco que no permite que te acomodes a lo superficial, que te hace preguntarte si estás aquí por algo, más que simplemente sobrevivir el día a día. Esa inquietud que se instala en tu alma sin previo aviso, que te acompaña en los silencios de la madrugada o en las conversaciones más simples. ¿La has sentido? No es casualidad. No estás imaginando cosas. Ese fuego interior que arde en silencio y te impulsa a buscar una verdad más profunda es uno de los primeros signos de que Dios te ha elegido. Es la manera en que Él susurra a los que ha apartado, despertándolos lentamente para un propósito mayor. Es así como comienza el viaje de los que han sido llamados, con una incomodidad santa. Déjame contarte una historia. Había una mujer que cada día se levantaba, atendía su hogar, trabajaba, cuidaba a su familia, tenía una vida común, una fe débil pero presente. Una noche, mientras lavaba los platos, sintió una presencia que no supo explicar. No era miedo, no era ansiedad, era algo diferente, una certeza de que no estaba sola. Días después, esa misma sensación volvió mientras escuchaba el canto de un pájaro en la ventana, luego al leer una palabra en la Biblia que jamás había notado. Todo cambió. Comenzó a buscar respuestas, a llorar sin saber por qué, a querer estar más cerca de Dios sin entenderlo. Años después, entendió. Ese vacío no era otra cosa que el llamado divino. Dios la había escogido, y su alma lo sabía antes que su mente. Así actúa el Señor. No siempre grita. Muchas veces solo planta una semilla, una incomodidad, una búsqueda, un deseo inexplicable por algo eterno. Como está escrito en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si en tu interior hay sed de algo más que este mundo puede ofrecer, escucha. No es ansiedad, es Dios llamándote. No te sorprendas si esta búsqueda comienza en los momentos más ordinarios. A veces ocurre al observar el cielo, al leer un pasaje que ya conocías pero que de pronto arde en tu espíritu, o cuando sientes una tristeza sin explicación al ver cómo otros viven sin propósito. Eso no es casualidad, es evidencia de que tú no puedes vivir distraído como los demás. Has sido separado. Dios está formando algo dentro de ti, una sensibilidad espiritual que otros no entienden. Por eso tal vez ya no encajas, por eso tus prioridades han cambiado, porque cuando Dios elige a alguien, transforma su hambre interior. Ya no quieres entretenimiento, quieres significado. Ya no buscas ruido sino silencio, ya no te conformas con lo fácil, sino que ansías lo eterno, y esta búsqueda incomoda, porque te aleja de lo que antes te satisfacía, y puede doler, pero también te libera, porque esa hambre es la que te conducirá directamente a los pies de Cristo. Como Él mismo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si te has sentido desconectado de todo lo superficial, si has notado una sed por lo divino, si sientes que tu alma grita por algo más profundo, no lo ignores. No es una etapa, no es una crisis, es una señal, es el principio del despertar. Muchos intentan apagar esta búsqueda llenándose de placeres temporales, distracciones, logros humanos. Pero quien ha sido elegido por Dios jamás estará satisfecho con lo mundano, porque hay una semilla eterna plantada dentro de ti, una semilla que no descansará hasta florecer. Y cuando empieces a rendirte a esa búsqueda, cuando digas, ya, no quiero lo de antes, quiero lo de Dios, todo empezará a cambiar, porque ahí comienza la verdadera transformación. Ahí empiezas a vivir el propósito por el cual fuiste creado.
no ignores esa voz, no silencies esa sed, responde al llamado. Dios no te eligió para una vida común, te eligió para algo eterno. Si este mensaje resonó contigo, déjalo en los comentarios. Yo he sido elegido por Dios. Y únete a miles que también están despertando a este propósito celestial. Suscríbete al canal y continúa esta jornada de revelación. No estás solo. Bienvenido al camino de los elegidos. ¿Has notado cómo algunas decisiones que antes parecían triviales hoy se han tornado profundas, casi espirituales? Como si cada elección tuviera un peso eterno. No es porque te volviste indeciso, es porque tu alma ya no está guiada por la lógica del mundo, sino por el susurro del Espíritu de Dios. Este es uno de los signos más claros de que has sido elegido. Cuando Dios pone su mano sobre alguien, transforma hasta las decisiones más comunes en oportunidades de alineación con su voluntad. No hablamos aquí de grandes elecciones como cambiar de trabajo o mudarse de ciudad, aunque también. Hablamos de cosas cotidianas, con quién hablas, qué consumes, cómo usas tu tiempo, cuándo callas, cuándo hablas. De repente todo importa, y esto puede ser confuso porque el mundo no entiende ese nivel de discernimiento. Pero tú sabes, en lo profundo, que hay algo más operando. El apóstol Pablo expresó esta lucha de manera clara en Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta no es la voz de alguien débil, sino de alguien despierto. Alguien que ha comenzado la verdadera batalla interna entre lo que desea su carne y lo que anhela su espíritu. Ser elegido no es recibir una vida más fácil, es ser llamado a un camino más elevado, y ese camino exige conciencia, rendición y dependencia total de Dios. Por eso las decisiones ya no son neutras. Por eso el Espíritu Santo comienza a incomodarte cuando estás a punto de elegir lo incorrecto. Él te frena, te inquieta, te confronta, no para castigarte, sino para protegerte. Muchas veces esta guía se manifiesta como una paz que te confirma que estás en el camino correcto. Otras, como una falta de paz que te impide seguir adelante, aun cuando todo parezca lógico. Esta es la diferencia entre vivir por vista y vivir por fe. Considera la historia de Moisés. Él pudo haber permanecido cómodo en el palacio de Faraón, ignorando la opresión de su pueblo, pero hubo un conflicto dentro de él, una batalla silenciosa que lo empujaba a dejarlo seguro por lo divino. Ese tipo de conflicto solo existe en los que han sido elegidos, porque cuando Dios llama, te arranca de lo común y te coloca en un terreno donde ya no puedes decidir por conveniencia, sino por propósito. Y esa es la clave, propósito. Cada vez que te enfrentas a una decisión difícil y sientes que no puedes seguir el camino más fácil, es porque tu vida ya no te pertenece. Has sido separado, apartado, escogido, y eso implica que tu corazón fue sensibilizado para obedecer a una voz que muchos no oyen. Quizá has sentido que tus decisiones te aíslan, que otros no entienden por qué eliges lo que eliges. Quizá has sido cuestionado por ser demasiado espiritual, por no seguir la corriente. Pero recuerda, los llamados siempre son incomprendidos antes de ser reconocidos. Jesús mismo fue rechazado por su propia gente, y aún así cumplió el propósito que cambió la historia. Cuando tú decides obedecer a Dios, aunque nadie entienda, estás escribiendo tu historia con tinta eterna, porque las decisiones que se toman bajo la dirección del Espíritu no se pierden, no se olvidan, no se desperdician. Son semillas sembradas en el reino, y si sientes hoy que estás en medio de un cruce de caminos, no temas. Si la decisión es difícil, es porque es importante. Ora, espera. No te apresures, porque aquellos que son guiados por Dios no son llevados por la urgencia, sino por la dirección.
Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. El enemigo intentará hacerte dudar. Intentará llenarte de miedo, de confusión, de voces externas que quieran suplantar la voz de Dios. Pero tú ya conoces el tono del que te llamó. Ya sabes cómo se siente su paz. Ya sabes cómo es su presencia. Por eso, no ignores esa tensión que hay dentro de ti. Ese conflicto no es señal de debilidad, es señal de propósito. Cada batalla interior es una oportunidad de alinearte con lo que el cielo está diciendo. Y si estás dispuesto a escuchar y obedecer, te convertirás en alguien que camina con seguridad, incluso en medio de la incertidumbre. Recuerda, las decisiones de un elegido nunca son simples, porque el peso de su destino está en cada paso que da. ¿Te identificas con este mensaje? Deja en los comentarios, quiero seguir la voluntad de Dios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para continuar recibiendo estas revelaciones que fortalecen tu fe y aclaran tu camino. El próximo tópico puede ser justo lo que tu alma necesita hoy. No se trata de tener una visión mística o de ver ángeles caminando por la sala. Se trata de algo más sutil, más poderoso y más real. La capacidad de discernir que detrás de cada acontecimiento, bueno o malo, hay un propósito mayor. Esa sensibilidad que hace que tú no veas las cosas como los demás las ven. Esa capacidad de leer el cielo en medio del caos. Cuando fuiste elegido por Dios, Él te otorgó una percepción que no todos poseen. Es como si te hubiese abierto los ojos del alma. Mientras otros se enfocan solo en lo externo, tú percibes lo espiritual. Donde otros ven casualidades, tú ves señales. Donde muchos ven pérdida, tú percibes poda. Donde todos ven dolor, tú presientes formación. No es imaginación, es un don. Es la manifestación de una mente que está siendo transformada por el Espíritu Santo. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta es la lente de los que han sido separados por Dios. Cuando tu visión cambia, tu vida cambia. Comienzas a actuar diferente, a priorizar de forma distinta. Ya no necesitas tantas explicaciones humanas, porque el Espíritu de Dios empieza a explicarte cosas que el mundo no puede entender. Y esto no es arrogancia espiritual, es gracia revelada. Piénsalo bien, ¿cuántas veces pasaste por situaciones dolorosas que, en su momento, no entendías, pero que más tarde se revelaron como el punto de partida para una transformación profunda? ¿Cuántas veces sentiste que todo se estaba cayendo, pero después comprendiste que Dios estaba reconstruyendo desde los cimientos? Esto es ver más allá. Esto es haber sido tocado por la mirada de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de personas que veían con estos ojos del alma. Uno de ellos fue Eliseo. Cuando su siervo se alarmó ante el ejército enemigo, Eliseo oró diciendo, «Señor, abre sus ojos para que vea». Y entonces el joven vio un ejército celestial que estaba a su favor. Segunda Reyes 6:17. Eso es lo que pasa cuando eres elegido. El cielo se vuelve parte de tu realidad cotidiana y no necesitas ver ejércitos celestiales literalmente. A veces, solo necesitas sentir una paz inexplicable. A veces, solo necesitas recordar una palabra que Dios te dio y que aún arde en tu interior. Esa es la visión que Dios entrega a sus elegidos, una visión interior que no se apaga con las circunstancias. Quizás tú también has experimentado esto. Estás en medio de una prueba y en lugar de desesperarte como los demás, algo dentro de ti se mantiene firme.
Hay una esperanza que no muere, un susurro que te dice, estoy contigo. Y tú sabes que ese susurro no viene de ti mismo, viene del Espíritu Santo. Esta capacidad de ver más allá te aleja del miedo, porque comienzas a comprender que nada escapa al control de Dios. Aun cuando no entiendes lo que Él está haciendo, sabes que está haciendo algo. Como dijo Job en 1900, medio de su mayor dolor. Él conoce el camino que yo tomo, si me prueba, saldré como el oro. Job 23:10. Pero no todos entenderán esta manera de ver el mundo. Algunos pensarán que eres demasiado espiritual, exagerado, soñador. Está bien, no fuiste llamado para ser comprendido, fuiste llamado para caminar en fe, y la fe ve lo que otros aún no pueden ver. Es por eso que muchas veces te sentirás desconectado de ciertos ambientes. Es por eso que algunas conversaciones ya no tienen sentido para ti. Tu visión cambió, tu espíritu se elevó, tus ojos fueron abiertos. No te frustres por eso. Es un indicio de que estás siendo separado para algo mayor. Ver lo invisible también significa confiar en que Dios está trabajando cuando tú no ves evidencia. Esa es una fe madura. Esa es una señal clara de elección. Los elegidos no necesitan ver para creer, creen y por eso ven. Jesús dijo a Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esa es la bendición sobre tu vida. Creíste aún sin ver. Percibiste lo eterno en lo cotidiano, y eso transforma absolutamente todo. Por eso, si en tu interior hay una visión que no se apaga, una percepción que va más allá de la lógica, no la ignores. Es Dios mostrando que tú no fuiste creado para vivir de apariencias, sino de revelaciones. Tienes ojos para ver lo que otros no ven. Escribe en los comentarios, Señor, abre mis ojos espirituales. Así sabremos cuántos están caminando por fe. Y si aún no formas parte de esta comunidad de revelación y propósito, suscríbete ahora y sigue caminando hacia lo que Dios tiene reservado para ti. ¿Alguna vez sentiste que mientras más te acercabas a Dios, más alejadas parecían estar algunas personas de ti? Que cuanto más buscabas vivir con propósito, más puertas se cerraban, más críticas surgían y más soledad enfrentabas? Este no es un castigo, este es un proceso, es uno de los signos más claros de que fuiste elegido por Dios. Cuando Él te separa para algo grande, no todos podrán entender, no todos te acompañarán, no todos soportarán la transformación que estás atravesando. Y no es porque tú te creas mejor, sino porque el mundo no está preparado para alguien que ha decidido caminar contra la corriente. Jesús lo dijo con claridad en Juan 15:18. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. La elección viene con un precio, y ese precio muchas veces es el rechazo. Pero presta atención, ese rechazo es, en realidad, una forma de protección. Dios no te está alejando de personas por casualidad. Él está limpiando tu entorno para que puedas oír su voz sin interferencias. Está permitiendo que ciertas puertas se cierren, porque sabe que detrás de ellas hay desvíos que pueden robarte tu propósito. Tal vez tú también has experimentado eso. Aquellos que un día estaban a tu lado, ahora se alejaron. Aquellos que decían comprender tu fe, ahora te juzgan. Personas que prometieron estar siempre presentes, hoy guardan silencio. Duele, claro que duele, pero no te define, porque tu identidad no está en la aceptación de los demás, sino en la elección de Dios. Mira lo que vivió José, el hijo de Jacob. Él fue rechazado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo, injustamente acusado y encarcelado. Todo eso mientras llevaba un llamado en el alma,
una promesa que no se cumplía, una visión que parecía imposible. Pero, ¿qué pasó? En el momento exacto, en la hora perfecta, Dios lo levantó para cumplir el propósito para el cual había sido elegido. El rechazo fue parte de su proceso, fue la herramienta que Dios usó para posicionarlo. Lo mismo sucede contigo. Lo que hoy ves como injusticia, más adelante entenderás como estrategia divina. Lo que hoy interpretas como abandono, mañana lo verás como intervención. Dios no permite que pases por la incomprensión para herirte, sino para fortalecer lo que está depositando dentro de ti. Cuando eres elegido, el fuego de las pruebas no te quema, te purifica. Como dice Isaías 43:2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él prometió estar contigo, no evitar las pruebas, y es en medio de ellas donde se forjan los verdaderos escogidos. Si sientes que estás siendo sacudido por todos lados, si te preguntas por qué estás pasando por ciertas luchas cuando solo deseas servir a Dios, recuerda, cuanto más precioso el propósito, más intenso será el proceso, y esto es parte del sello del cielo sobre tu vida. Pero hay más. A medida que avanzas en tu llamado, comenzarás a percibir que algunas pruebas no vienen del mundo exterior, sino de tu propio interior. Dudas, cansancio, momentos en los que tu fe flaquea, y aún así hay algo dentro de ti que no se apaga. Esa chispa, esa certeza silenciosa de que no puedes retroceder, de que hay algo mayor por delante, esa es la marca de los elegidos. No ignores esta etapa, no huyas del fuego, porque es en el horno de la aflicción donde Dios purifica el oro de tu llamado. Y lo que hoy te duele, mañana será testimonio. Lo que hoy te cuesta, mañana será una plataforma. Recuerda lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cada lágrima cuenta, cada rechazo tiene sentido, cada pérdida será recompensada en la medida perfecta del cielo. ¿Y sabes qué más sucede cuando eres probado? Tu corazón se alinea. Dejas de buscar aprobación humana. Dejas de querer complacer a todos. Aprendes que agradar a Dios es suficiente. Y en ese momento tu vida entra en un nuevo nivel espiritual. Te vuelves inquebrantable. Si estás viviendo una temporada de soledad, de incomprensión o de pruebas, no es porque hiciste algo mal. Al contrario, es porque hiciste algo correcto. Elegiste obedecer a Dios, y eso inevitablemente te separa. Pero esta separación no es un castigo, es una consagración. No te detengas, no retrocedas. El rechazo de hoy es el anuncio del cumplimiento de mañana. El silencio de ahora es la antesala de una revelación poderosa. Estás siendo probado porque estás siendo preparado. Fuiste elegido, y Dios no termina lo que no comenzó. Él completará la obra que empezó en ti. Escríbenos comentarios. Fui elegido y no me detendré. Así sabremos que sigues firme a pesar de las pruebas. Y si esta palabra habló a tu corazón, no olvides compartir este video, suscribirte al canal y dejar tu testimonio. Tu proceso también forma parte del propósito. Hay momentos en la vida en que una extraña claridad desciende sobre nosotros. No viene acompañada de grandes milagros visibles, ni de voces audibles del cielo. Es silenciosa, pero profundamente reveladora. Miras hacia atrás, a cada herida, cada rechazo, cada noche de soledad, y de repente todo encaja. No fue al azar, no fueron errores, fueron partes necesarias de un propósito que tú no habías comprendido. Y ahí lo entiendes, fuiste elegido. Todo lo que atravesaste te estaba formando. Dios no improvisa. El que es eterno no trabaja con suposiciones. Y si Él te eligió,
También diseñó cuidadosamente cada estación de tu vida como parte de tu preparación. Las lágrimas que pensaste que nadie vio, las oraciones que creíste que no fueron respondidas, las caídas que te avergonzaron, todo eso estaba bajo su mirada, porque aquellos que han sido escogidos no caminan por caminos planos, caminan por senderos que los forman desde adentro. Lo que ayer parecía un castigo, hoy entiendes que fue protección. Lo que sentiste como pérdida, era Dios apartando de tu vida lo que te impediría crecer. Lo que dolía, en realidad, era Él, moldeando tu carácter para que pudieras soportar la grandeza de la misión que estaba por venir. Los elegidos no son los más fuertes, sino los más moldeables. Y esa es una de las razones por las que todo en tu historia tiene sentido cuando decides entregárselo a Dios. Hay un fuego interno que no te deja rendirte, una voz que insiste aunque todo a tu alrededor grite que ya no hay esperanza. Esa voz es del Espíritu. Esa llama es prueba de que hay algo más allá, porque quien fue elegido por Dios tiene una misión que no puede ser apagada por el mundo. Tal vez hubo momentos en los que sentiste que tu vida no tenía dirección, que caminabas en círculos, que los demás avanzaban mientras tú te sentías detenido, pero Dios nunca estuvo lejos. Él solo estaba trabajando en silencio, forjando raíces profundas en ti para que cuando llegara el tiempo pudieras sostener el fruto sin que te derrumbara. La vida del elegido no es rápida, pero sí firme. El proceso de preparación puede ser largo, pero es porque el llamado es grande. No es casualidad que estés donde estás. No es coincidencia que sientas esa inquietud en el alma, esa sensación de que lo que viene es mayor que lo que has vivido. Es Dios susurrándote. Ahora entiendes por qué permití que pasaras por todo eso. Y cuando miras tu pasado a través de los ojos de la fe, ya no ves cicatrices, sino señales. Señales de que el cielo siempre estuvo cerca. Señales de que el Espíritu de Dios ya estaba contigo antes de que tú supieras que habías sido escogido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas te afectan más que a los demás? ¿Por qué sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? ¿O por qué una canción, una palabra, una mirada pueden llevarte al borde de las lágrimas? Durante años tal vez creíste que eras demasiado sensible, frágil o incluso débil, pero cuando Dios elige a alguien, una de las primeras cosas que hace es afinar su espíritu, no para que sea débil, sino para que escuche más profundo, vea más allá y ame de manera incondicional. La sensibilidad espiritual es una marca clara de los escogidos. Es como una antena del alma que capta lo que otros no perciben. No es emocionalismo ni exageración, es percepción divina. Mientras muchos se distraen con lo externo, tú captas lo invisible. Sientes cuando un ambiente está cargado de dolor, cuando alguien está roto por dentro, aunque sonría por fuera. No sabes cómo, pero sabes. Y eso, aunque a veces parezca un beso, es un privilegio. Dios te dio ese don porque te necesita despierto, te necesita sensible a su voz, atento a los detalles donde Él se manifiesta. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, no solo porque había perdido un amigo, sino porque sentía el dolor de Marta y María. Esa sensibilidad es poder, poder para consolar, para interceder, para conectar con los corazones como Él lo hacía. Pero el enemigo muchas veces intentará convencerte de que eres débil. Usará tus lágrimas como motivo de burla. Te hará creer que esa capacidad de sentir es un estorbo, cuando en realidad es la herramienta que Dios puso en ti para transformar. ¿Cuántas veces esa sensibilidad te ha hecho arrodillarte a orar por alguien que ni siquiera pidió oración? ¿Cuántas veces te ha llevado a callar solo para escuchar a alguien que necesitaba desahogarse? Eso no es debilidad, es sabiduría divina. Moisés.
Era un hombre sensible. Se conmovía por el sufrimiento de su pueblo. Fue esa sensibilidad la que lo movió a actuar. Pero también fue esa sensibilidad la que lo llevó a buscar a Dios cara a cara en el desierto. La Biblia está llena de hombres y mujeres que Dios usó poderosamente porque sabían escuchar más allá del ruido. Samuel, desde niño, reconocía la voz de Dios. María, la madre de Jesús, guardaba en su corazón todo lo que escuchaba. Eran sensibles y por eso fueron escogidos. Si tú has sentido que llevas ese peso de percibir lo que otros ignoran, no intentes apagarlo. Dios no te llamó para endurecerte, sino para brillar. Tu sensibilidad es la prueba de que Él habita en ti. Es su forma de mantenerte conectado, de hacerte su voz, su abrazo, su presencia en medio de un mundo que corre sin mirar. Así que no te avergüences de ser diferente. No te sientas menos por sentir más, porque los que lloran con los que lloran son los mismos que Dios usará para sanar. Y tú, con cada lágrima, estás sembrando compasión en un mundo que tanto necesita del amor verdadero. Esa sensibilidad espiritual es tu mayor fortaleza, porque es la forma más pura del amor de Dios fluyendo a través de ti. Hay momentos en la vida en los que el pasado parece gritar más fuerte que el presente. Recuerdos, errores, decisiones que quisiéramos borrar, situaciones que, a los ojos humanos, serían motivo suficiente para que alguien como tú no pudiera ser usado por Dios. Pero escucha con atención. Si fuiste elegido, tu pasado no es un obstáculo, es una herramienta. Dios no te descarta por lo que hiciste, te confirma precisamente porque Él sabe lo que viviste y aún así te eligió. Muchos piensan que para ser útil en el reino hay que tener un historial impecable. Pero Dios no escoge como escoge el mundo. Él no busca perfección humana, busca corazones dispuestos. Piensa en Moisés, un hombre que había asesinado a un egipcio y huyó como fugitivo. Fue justo en ese exilio, mientras pastoreaba ovejas en un desierto ajeno, donde Dios lo encontró. No en un palacio, no en una iglesia, en su ruina. Y fue ahí donde comenzó su llamado. Tu pasado, por oscuro que sea, no es mayor que el propósito de Dios para tu vida. De hecho, puede ser el fundamento desde donde Él se glorifica. ¿Por qué? Porque cuando el mundo ve tu historia y después ve tu transformación, no puede negar que hubo una intervención sobrenatural. El apóstol Pablo lo entendía muy bien. Él persiguió cristianos, consintió muertes, sembró miedo. Sin embargo, Dios no solo lo perdonó, lo levantó como uno de los más grandes instrumentos del Evangelio. Su pasado se convirtió en su testimonio. Cuando Dios te elige, Él no se equivoca. Él ya conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, y aún conociéndolo todo, te llama. No porque ignores tus errores, sino porque los redime. Él te toma roto para mostrar al mundo que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién más podría hacer eso? Tal vez por años te convencieron de que eras lo que hiciste, pero la verdad es que tú no eres tu pasado. Eres lo que Dios dijo que eres, elegido, separado, perdonado, restaurado. Cada cicatriz, cada caída, cada lágrima, Dios las ha visto y no te desecha por ellas. Al contrario, las transforma en señales de su gracia. ¿Cuántas veces has sentido que no eres digno? ¿Cuántas veces has dudado de que Dios pueda usarte porque no encajas en los moldes religiosos? Y sin embargo, aquí estás, buscando, escuchando, conectando. ¿Crees que eso es casualidad? El enemigo siempre intentará usar tu pasado como prueba de que no vales nada.
Pero Dios lo usa como plataforma para mostrar que vales tanto, que ni tu peor momento pudo detener su amor por ti. Él no se impacta por tu historial, porque Él no está buscando quién fuiste. Él está formando quién vas a ser. Cuando el pasado te visite para acusarte, recuerda esto: cada figura en la Biblia tuvo un pasado complicado. David adulteró y mandó matar. Pedro negó a Jesús 3 veces. Rahab fue prostituta. Y todos ellos fueron usados poderosamente. ¿Por qué? Porque Dios no elige según el currículum humano. Él elige por propósito eterno. Si estás aquí, si algo dentro de ti se estremece con estas palabras, es porque fuiste separado para algo que ainda no comenzó a ser plenamente revelado. Y cuando llegue ese momento, cuando tu historia se alinee con su gloria, entenderás por qué pasaste por todo lo que pasaste. Tu pasado será una llave que abrirá puertas en la vida de otros, porque el dolor que viviste se convertirá en mensaje, y las cadenas que te ataron serán las mismas que ayudarás a romper en otros. Entonces, no te escondas, no calles tu historia, porque hay personas esperando escuchar que sí se puede volver a empezar, que sí hay redención, y tú eres la prueba viva de eso. Si llegaste hasta aquí, no es coincidencia, no es un simple video más entre tantos en Internet. Algo dentro de ti fue tocado, algo en tu espíritu reconoció que estas palabras no eran solo para alguien más, sino directamente para ti. Y eso, hermano, hermana, es la señal final, la más poderosa de todas. Fuiste elegido por Dios y Él está usando este momento, justo ahora, para recordártelo. Piensa por un instante, ¿cuántas veces sentiste que estabas solo? Que nadie comprendía realmente el peso de tus pensamientos, el dolor escondido que llevas en el alma. ¿Cuántas veces trataste de ignorar esa voz interior, ese llamado silencioso, intentando calmarlo con distracciones o rutinas? Pero aún así, en medio del ruido del mundo, una brisa suave te seguía susurrando: estoy aquí, no te olvides, yo te elegí. Ese susurro es el Espíritu Santo. Ese anhelo es la voz de Dios. El hecho de que estés escuchando esto hasta el final no es un simple accidente digital. Es el cielo inclinándose hacia ti para decirte con claridad: tú tienes un propósito eterno. No importa lo que hayas hecho, cuántas veces hayas caído o cuán lejos creas estar de Dios, Él te conoce desde el vientre de tu madre. Conoce tus días, tus batallas y tu dolor, y aún así te eligió. Hay algo en ti que clama por más, no por más de este mundo, sino por algo que el mundo no puede ofrecer, porque tú no fuiste diseñado para vivir una existencia superficial. Dentro de ti hay una semilla eterna, una marca espiritual que te diferencia. Por eso las cosas comunes no te llenan, por eso sigues buscando, sintiendo que algo falta. Esa falta es el espacio que solo Dios puede ocupar. Muchos pasan toda una vida sin saber por qué sienten ese vacío, esa inquietud que no se apaga con logros ni placeres. Pero tú estás comenzando a despertar. Estás empezando a ver que esa incomodidad espiritual no es debilidad, sino señal de un llamado. Porque cuando Dios elige, Él planta una urgencia por lo eterno. Y aunque trates de alejarte, su amor te seguirá persiguiendo. Tal vez te preguntes: ¿y ahora qué hago? No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas decir: sí, Señor, aquí estoy. El camino comienza con un corazón dispuesto, no con perfección. Habla con Él como quien habla con un padre. Abre tu corazón en oración. Dile lo que sientes, aunque sea confuso. Y sobre todo, vuelve a Jesús, porque en Él está el propósito, la identidad, la paz que has estado buscando. No estás solo. Otros como tú también han sido llamados, han sentido esa misma inquietud, ese mismo anhelo.
personas que se cansaron del ruido del mundo y decidieron responder al susurro divino. Ahora es tu turno. El mundo puede ofrecer distracciones, pero no destino. Puede ofrecer entretenimiento, pero no eternidad. Solo en Dios descubrirás quién eres realmente. Y no olvides esto: Dios no te está esperando con condenación, sino con los brazos abiertos. Él ya sabía de tus errores, de tus luchas, de tus caídas, y aún así te eligió, te apartó, te llamó, porque Él no ve lo que tú ves. Él ve el potencial que sembró en ti, ve tu futuro redimido, ve lo que puedes llegar a ser cuando decides caminar con Él. Así que hoy, no endurezcas tu corazón, no sigas posponiendo lo que ya sabes en lo profundo de tu alma. Es hora de volver, es hora de rendirte al llamado, es hora de decirle a Dios: estoy listo. Comenta abajo si esta palabra fue para ti. Decláralo con fe: yo fui elegido por Dios. No tengas vergüenza, esa declaración no es para los hombres, es para el cielo. Porque cuando lo dices con el corazón, algo se activa. La fe se fortalece. El plan de Dios avanza. Y una nueva etapa comienza en tu vida. Que Dios te bendiga. Que esta verdad te acompañe cada día. Y recuerda, fuiste elegido. Y ese llamado ya comenzó.